Para codificar a doutrina espírita, Allan Kardec contou com a ajuda de algunos médiuns que, a través del Espírito de Verdade e de su falange, responderam a todas as perguntas que se formulaban. Pero, ¿quiénes son esos espíritus? Olá, como estás? Bem-vindo ao canal Conhecendo o Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima e hoje vamos falar do Espírito de Verdade e de sua falange que foram tão importantes para a codificação da doutrina espírita. Para criar o guião deste vídeo, utilizei como base os livros El Libro de los Médiuns, Obras Póstumas e a Revista Espírita de 1861, 1864 e 1868 de Allan Kardec e a Bíblia. A codificação espírita foi levada a cabo por Allan Kardec, quem se reuniu com numerosos médiuns e recorreu as enseñanças que os espíritos transmitiram através de ellos. O Espírito de Verdade, ou Espírito de la Verdade, se apresentou com esta identidade e ajudou a Kardec a organizar a codificação. Además, nos contemplou com inumeráveis enseñanças e aclarações edificantes, sirviendo de modelo para a reforma interior. A primeira comunicação de Allan Kardec com o Espírito de la Verdade tuvo lugar uma vez quando estava em sua residência, concentrado em suas tarefas. Kardec escuchou ruídos diferentes a los habituales e também sentiu uma presença autêntica que lo intrigava. Debido a esto, em uma reunião mediúnica, el codificador informa lo sucedido e pide orientação. En este momento, se le informa que se tratava de um espírito amigo e que incluso estava presente en el ambiente. Por lo tanto, si lo deseaba, podría hacer las preguntas deseadas. Este diálogo está descrito en el libro Obras Póstumas, en la parte titulada Mi primera iniciación al espiritismo. Kardec. Mi espírito familiar, sea quien sea, le agradezco que haya venido a visitarme. ¿Consentirás en decirme quién eres? Porque para ti me llamaré la verdad, y cada mes, aquí, durante un cuarto de hora, estaré disponible. ¿El nombre de verdad adoptado por usted es una alusión a la verdad que busco? Quizás. Al menos es una guía que te protegerá y te ayudará. ¿Algún personaje conocido en la tierra ha animado? Ya te he dicho que yo soy la verdad para ti. Esto, para ti, significa discreción. No sabrá nada más al respecto. Me dijo que será un guía para mí, que me ayudará y me protegerá. Entiendo esta protección y su finalidad dentro de un cierto orden de cosas, pero ¿podría decirme si esta protección también alcanza a las cosas materiales de la vida? Porque en este mundo la vida material es demasiado importante para tenerla en cuenta. No ayudarte a vivir sería no amarte. Desde entonces, el Espíritu de Verdad ha acompañado a Kardec en su codificación y nos ha traído innumerables aclaraciones edificantes. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13, Jesús también dijo, tengo mucho que decirlos, pero ahora no podéis soportarlo. Pero cuando venga este Espíritu de Verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de mí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os anunciará lo que ha de venir. También en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. También encontramos valiosas informaciones en las revistas espíritas de Allan Kardec. En la Revista Espírita de 1861, en la página 305, en la epístola de Erasto a los espíritas de León, el espíritu Erasto dice, no podríais creer lo orgulloso que me siento de distribuir a todos y cada uno las alabanzas y los ánimos que el Espíritu de verdad, nuestro amado Maestro, me ha ordenado conceder a vuestra piadosa cohortes. A ti, Deloute, a ti, su digna compañera,
y a todos tus devotos misioneros que derraman los beneficios del espiritismo. Gracias por ayudar y por su celo. El término espíritu de verdad se origina en la aclaración hecha por Jesucristo cuando se encarnó en la tierra, la cual podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 19. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros los conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, volveré a ti. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero tú me verás, porque yo vivo, tú también vivirás. La doctrina espírita aparece en el momento predicho, cumpliendo la promesa de Jesús. Y entre tantos espíritus que son instrumentos de la codificación está el espíritu de verdad. El espiritismo llega con la intención de explicar de forma más detallada no solo las parábolas de Jesús, sino todas sus enseñanzas que no pudieron ser explicadas en su momento y que aún hoy necesitan ser aclaradas. Es Jesús el espíritu de verdad. Tal como prometió, el Espíritu de verdad acompañó a Kardec durante muchos meses, poniéndose a disposición para aclarar dudas sin identificarse nunca. Sin embargo, durante la realización de la Revista Espírita de 1861, Kardec estaba trabajando en un libro y nadie aparte de él lo conocía. Al principio, el libro se llamaría La imitación del Evangelio. Sin embargo, después de una orientación superior, Kardec lo nombró como lo conocemos hoy, el Evangelio según el Espiritismo. Mientras tanto, mientras participaba de una reunión mediúnica, Kardec recibió comunicación de un espíritu sobre el libro en cuestión. Vale la pena mencionar que solo el codificador conocía este libro. En el mensaje, el espíritu dijo lo siguiente: acaba de aparecer un nuevo libro. Es una luz más brillante que viene a iluminar nuestra marcha. Hace 18 siglos, por mandato de mi Padre, vine a llevar la palabra de Dios a los hombres de buena voluntad. Esta palabra ha sido olvidada por la mayoría de los hombres y la incredulidad y el materialismo han llegado a sofocar el buen grano que había depositado en vuestra tierra. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Os los dije hace 18 siglos, y el espiritismo ha venido a hacer comprensible estas palabras. Este mensaje fue firmado por el Espíritu de verdad, y en este momento se pudo comprender que el Espíritu de verdad es Jesucristo mismo. En el libro de los medios, en el capítulo 31, titulado Disertaciones Espíritas, podemos encontrar en el ítem 9 la siguiente disertación firmada por el Espíritu de verdad. Vengo yo, vuestro Salvador y vuestro juez. Vengo, como en el pasado, a los hijos descarriados de Israel. Vengo para traer la verdad y disipar las tinieblas. Escúchame. El espiritismo, como alguna vez fue mi palabra, tiene que recordar a los materialistas que por encima de ellos reina la verdad inmutable. El Dios bueno, el Dios grande, que hace germinar la planta y hace levantar las olas, he revelado la doctrina divina como el segador até en manojos los bienes esparcidos en la humanidad, y dije, venid a mí todos los que sufren. Pero ingratos los hombres se han desviado del camino recto y ancho que conduce al reino de mi Padre, y se han extraviado por las escabrantes sendas de la maldad. Mi Padre no quiere aniquilar a la raza humana. Él quiere, ya no por medio de profetas, ya no por medio de apóstoles, sino que ayudándose unos a otros, muertos y vivos, es decir, muertos según la carne, porque la muerte no existe, se ayuden unos a otros y que se oigan aún la voz de los que ya no están, que les grite, oren y crean.
Por eso, la muerte es la resurrección y la vida es la prueba elegida durante la cual cultivadas vuestras virtudes deben crecer y desarrollarse como el cedro. Cree en las voces que te responden. Son las almas mismas de aquellos a quienes evocas. Rara vez me comunico. Amigos míos, los que han sido testigos de mi vida y muerte son los divinos intérpretes de la voluntad de mi Padre. Hombres débiles, que creéis en el error de vuestra oscura inteligencia, no apaguéis la antorcha que la clemencia divina pone en vuestras manos, para despejaros del camino y conducir los hijos perdidos de vuelta al regazo de vuestro Padre. En verdad os digo, creed en la diversidad, en la multiplicidad de los espíritus que os rodean. Me siento infinitamente tocado de compasión por vuestras miserias, por vuestras inmensas debilidades, para dejar de extender una mano protectora a los infelices descarriados, que, viendo al cielo, caen en el abismo del error. Cree, ama, comprende las verdades que se te revelan, no mezcle las cizañas con el buen grano, los sistemas con las verdades. En la Revista Espírita de 1864, en la página 16, en el texto Un caso de posesión, Miss Julie, el espíritu Hahnemann informa: estas frecuentes obsesiones tendrán también un lado muy bueno, en que siendo penetradas por la oración y la fuerza moral, se puede hacer cesar y adquirir el derecho de expulsar a los malos espíritus. Cada uno buscará por el mejoramiento de su conducta adquirir ese derecho que el Espíritu de verdad que dirige este globo conferirá cuando sea merecido. Tened fe y confianza en Dios que nos os permite sufrir inútilmente y sin causa. En la Revista Espírita de 1864, en la página 399, el Espíritu de Verdad en Comunicación Espírita afirma: en la casa de mi Padre hay varias moradas. Os los dije hace 18 siglos. El Espiritismo ha venido a hacer entender estas palabras. Y vosotros, amados míos, obreros que soportáis el ardor del día, que creéis que tenéis que lamentaros por la injusticia de la suerte, bendecid vuestro sufrimiento, agradezca a Dios que te da los medios para pagar las deudas del pasado. Ora, no de vuestros labios, sino de vuestro corazón mejorado, para venir y tomar en la casa de mi Padre el mejor hogar, porque los grandes serán derribados, pero, como ustedes saben, los pequeños y los humildes serán enaltecidos. En la Revista Espírita de 1868, en la página 51, el espíritu de Erastos, en el texto Futuro del Espiritismo, informa: esta, hijos míos, es la verdadera ley del espiritismo, la verdadera conquista del futuro cercano. Camina, pues, por tu camino imperturbable, sin preocuparte por la burla de unos y el amor propio herido de los demás. Estamos y permanecemos contigo bajo la égida del Espíritu de la verdad, mi Señor y el tuyo. Después de estas observaciones, pudimos concluir que el espíritu familiar de Allan Kardec, conocido dentro de la doctrina espírita como el espíritu de la verdad, es nuestro Maestro Jesucristo. Pero, ¿quiénes son los espíritus que forman parte de la falange que contribuyó a la codificación de la doctrina espírita? Bueno, se trata de un grupo de espíritus que no sabemos exactamente cuántos son, pero que firmaron mensajes de diferentes textos de la codificación de la doctrina espírita. Estos espíritus tenían la tarea de transmitir conocimientos, experiencias e información de lo que estaban viendo y aprendiendo en el plano espiritual con el objetivo de ayudar a nuestro conocimiento y a nuestra evolución. Algunos de esos espíritus fueron San Juan Evangelista, Pablo de Tarso,
San Agustín, San Vicente de Paúl, San Luís, Emmanuel, Sócrates, Platón, Fenelón, Lamennais, Franklin, Emmanuel Swedenborg, etc. Y el próximo viernes hablaremos un poco sobre el divorcio y si es aceptado dentro de la doctrina espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.